Vamos a ir a la Biblia, en Efesios capítulo 4. Vamos a estar hablando, ya está ahí arriba, de la unidad en la iglesia. Ya hemos terminado la serie en Daniel y seguramente pues, empezaré pronto una serie, pero bueno, esta semana quería tomar una pausa y hablar de Efesios. El libro de Efesios pues es lo que llamamos una epístola general, ¿bien? No está dirigida a un problema en específico, un tema en específico, como algunos de los otros libros las epístolas de Pablo, que tratan con un problema en concreto. En los libros de Corintios, pues problemas de pecado en las iglesias y cosas así. Esto es epístola general y es un poco a nivel más, ¿cómo se dice? Más, a nivel general describe la vida cristiana, describe lo que debería ser, pues en este capítulo habla de la iglesia, cómo debería funcionar una iglesia. Hay muchos libros hoy en día que hablan de qué debería hacer una iglesia, qué método debería seguir, cómo hacer crecer una iglesia, cómo ser una iglesia pues efectiva, qué es lo que debe hacer. Y desde luego los libros y los métodos y los estudios pues así tienen su lugar, tienen su función para pensar y para estudiar, ¿no? Pero la base tiene que venir de la Biblia. La definición de la iglesia la tenemos que encontrar en la Biblia, no en ninguna idea humana en sí. La iglesia no es una invención humana, así como pues, una empresa u otra cosa es pues, creada por humanos. La iglesia fue diseñada por Dios, ¿no? Cristo vino a la tierra y estableció su iglesia, y la iglesia es pues tan importante en los ojos de Dios como la nación de Israel era en el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia es el enfoque de Dios, es la forma que el mundo conoce a Dios, ¿no? A través de la iglesia. Y por lo tanto es muy importante que como una iglesia, como iglesia local aquí, ¿bien?, que sigamos las instrucciones, que nos organicemos y actuemos como Dios diseñó a la iglesia. Una parte muy importante y quizás una parte que falta en muchas iglesias es la unidad, ¿bien? Porque la iglesia en muchos sentidos es como un hospital, ¿no? A la iglesia no vienen personas sanas y personas que ya no tienen problemas y lo tienen todo resuelto. No es un club para disfrutar la iglesia, ¿no? A la iglesia vienen pecadores, venimos todos nosotros como pecadores y venimos entendiendo que tenemos que mejorar, que tenemos que ser arreglados por nuestro pecado. Es como uno que va al hospital para que le cure, ¿no? Y por lo tanto, pues la iglesia está compuesta de pecadores, y cuando pues tenemos un montón de pecadores, pues es normal que hayan divisiones, ¿no? Temas de orgullo por parte de uno, temas de pues no me gusta pues cómo me mira el otro. O sea, muchas iglesias pues la unidad es una cosa que se echa en falta, y la unidad es fundamental, ¿no? Es extremadamente importante para la salud de la iglesia y para la efectividad de la iglesia. Podemos pensar todos, me imagino, ¿no?, en familias. Hay familias pues que les ves unidos, que se quieren, se aman entre ellos, ¿no? Y pues, dices, pues así debería funcionar una familia. Y desde luego también hay tantas familias, igual pues algunos venimos de familias rotas o familias con divisiones fuertes, ¿no?, donde pues hermanos pues no se hablan y o sea, todos conocemos lo que es una familia sana y una familia pues dividida, ¿eh? Y muchas veces pues son factores muy complicados los que llevan a eso. Pues lo mismo con la iglesia. Hay iglesias pues unidas con un mismo propósito, y hay iglesias tristemente pues con divisiones. Pablo habla de la raíz o lo que debería unir a la iglesia, ¿bien? Y en el libro de Efesios pues trata un poco de eso.
Y ahí es donde vamos a estar esta mañana. Efesios 4, el versículo 1, dice entonces Pablo hablando, y yo pues, preso en el Señor, fíjate cómo se identifica como un prisionero, un esclavo del Señor. En otras partes, pues Pablo dice que soy libre en Cristo, ¿no? Se usan diferentes ilustraciones para describir lo que somos en Cristo, pero hay un sentido importante en el cual somos siervos del Señor, o sea, Dios es nuestro dueño y tenemos la obligación de obedecer. Dice yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, esto conecta un poco al capítulo anterior de Efesios. En el capítulo 3, Pablo habla de lo grande que es Dios y lo privilegiados que somos de ser escogidos por Dios. ¿Bien? Nosotros, al final, no somos escogidos por nuestros méritos, no somos escogidos porque pues, Dios escogió lo mejorcito de la tierra para formar su iglesia. Así no lo hizo Dios. ¿Bien? Fuimos escogidos por la gracia de Dios, no por nuestro mérito, sino por su deseo, por su gracia. Y es un privilegio, y como dice Pablo, os ruego que andéis, pues como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Bien? Imagínate uno que pues, tiene una vocación, pues tiene un trabajo, un empleo, algo así, pero actúa de una forma que deshonra su vocación, ¿no? Deshonra el nombre del trabajo que tiene. Si eso fuese pues, un empleo secular, pues me imagino que muy pronto se le echaría a esa persona, ¿no? Porque no puedes, no está bien que no actúes conforme a la dignidad de tu puesto, conforme a la dignidad del rol que tienes. ¿Y qué vocación hay con más dignidad que ser el siervo del Dios Altísimo? ¿Bien? La idea es, nuestra vocación requiere cierta actitud, requiere una seriedad tremenda. ¿Por qué? Porque servimos al que es pues, más grande que ningún rey, no más importante que ningún empresario. O sea, servimos a Dios mismo y tenemos el deber, por su posición, de actuar con dignidad. ¿Bien? Pablo dice eso, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación por la cual fuisteis llamados. Somos cristianos y es un privilegio ese, ¿no? Es una elección, es una decisión. El ser cristiano pues es un sacrificio incluso, pero también es un privilegio. Y tenemos que actuar conforme al privilegio que es. Dice, ¿cómo es digno? Pues dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bien, ya con este versículo, pues, o sea, es un montón lo que está diciendo Pablo. Bien, lo que debería describir, o sea, lo que es digno de un cristiano sería humildad. Bien, hay muchos cristianos, pues, que no demuestran humildad, pues. Se les ha metido a la cabeza que como soy cristiano, pues soy mejor que otra persona sea, lo que sea, y se le va a la cabeza, y es absurdo, ¿bien? Porque, otra vez, no fuimos escogidos por nuestros méritos. Si somos cambiados, pues es gracias al doctor, no es gracias a ti. Debemos andar con humildad, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestro estado, con mansedumbre. Esto es la idea de con cuidado hacia los demás, no la idea de que yo tengo derechos, de que me deben de respetar a mí y deben de tratarme pues como yo quiero. No, mansedumbre es, o sea, yo voy a servir a los demás, ¿bien? Ser humilde y actuar para el bien de los demás. Con humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice eso? Pues lo que dije antes, ¿no? En la iglesia pues hay muchos pecadores, ¿no? O sea, si fuese venir a una iglesia y todos los de la iglesia pues son santos, pues muy fácil sería, ¿no? Pero eso no es la realidad, ¿bien? Y hay que empezar pues pensando en nosotros mismos, ¿no? No somos santos los que venimos a la iglesia, no podemos esperar, o sea, sería necio esperar que todos los demás lo fueran.
si no lo somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia requiere soportar con amor, con paciencia, los pecados de los demás, o las imperfecciones de los demás. Eso es fácil cuando eres humilde, ¿no? Eso es fácil cuando reconoces que tú traes tus propios problemas a la iglesia. Eso es mucho más difícil cuando vienes con una actitud de orgullo, ¿no? La actitud de que pues yo ando bien, yo tengo pues todo en orden, y mira a todos los demás aquí que tienen sus fallos, ¿no? Y todo por eso empieza con esta idea de la humildad. Bien, lo que es digno de nuestra vocación es la humildad, la mansedumbre, el soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor, porque requiere el amor, ¿no? Requiere esa abnegación y decir, pensar en el otro antes que en uno mismo. Siglo III dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y nuestra meta, nuestra motivación al soportarnos los unos a los otros es esta idea de mantener o guardar la unidad. Bien, pues el título del mensaje es la unidad en la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia unísona. No, yo a veces uso quizás demasiados ejemplos del fútbol porque me gusta el fútbol. Es como, tienes un equipo de fútbol, no quieres 11 jugadores que hacen su propia idea, ¿no? Que tienen sus propias metas. Uno quiere marcar más goles, el otro quiere, pues, no puedes tener 11 individuos para ganar un partido. Un equipo de fútbol tiene que ser eso, tiene que ser un equipo, tiene que tener unidad. No puedes tener a dos jugadores que se odian o están en competición, ¿no? Si lo tienes, pues va a sufrir el equipo entero. La iglesia funciona en base de su unidad, ¿bien? Solícitos o todos con el deseo, la meta de guardar la unidad del espíritu. La idea aquí, pues, espíritu está en mayúscula, ¿no? Es una referencia al Espíritu Santo, ¿bien? Pero también conlleva esta idea de un espíritu unísono, ¿bien? No cada persona con su propia meta, sino que hay un espíritu igual dentro de los de la iglesia, ¿bien? Y el que hace eso, pues es el Espíritu Santo. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz es una de estas palabras. A mí me encanta estudiar la idea de la paz. Pues la paz no es, como dirían algunos, la ausencia de conflicto. La paz no es algo pasivo. La paz no es algo, una falta de guerra, una falta de agresión, ¿no? Algo así, ¿no? La paz es algo que requiere esfuerzo. La paz es el decir no al conflicto. Requiere esfuerzo, ¿no? La paz no es el estado natural. Muchos pues tienen esta idea de que el mundo es un lugar pacífico y pues nosotros pues como humanos pues traemos guerras pero por nuestra cuenta, pero por automático todo está en paz. No es así. La paz requiere esfuerzo, requiere organización, requiere esfuerzo, requiere abnegación y sacrificio, ¿no? Porque nuestro estado natural es conflicto. Esto lo vemos en la Biblia desde pues Caín, que mató a Abel, ¿vale? Como humanos, por nuestro pecado, pues somos dados al conflicto, y la paz no es un estado automático, no es un estado que viene sin esfuerzo. Por lo tanto, como cristianos no es diferente, ¿bien? No va a haber paz si no nos esforzamos por la paz. Eso significa, pues, la persona que te ofende, o la persona que hace algo que no te gusta, o la persona pues, que ves que peca o algo así, pues tú escoges la paz, ¿no? Tú buscas la paz. Y no es la idea de mirar en la otra dirección e ignorar a esa persona. La paz no es, pues, todos, pues, ignorarnos, no. La paz es el unirnos en amor, ¿bien? La idea de buscar a esta persona, intentar ayudar, intentar resolver conflictos, requiere actividad de parte de cada miembro, ¿bien? La paz, tantas personas, incluso pues, pastores, piensan, ¿no? Mientras no haya mal rollo entre las personas, pues estamos más o menos en paz. Pero
Eso no es la idea, porque siempre hay pecado, porque siempre hay problemas, ¿bien? La idea es, la paz únicamente viene con esfuerzo humano, con esfuerzo de los miembros, ¿bien? Y cuanto más grande la iglesia, pues a veces menos paz, ¿no? Nosotros pues somos una iglesia, hay que decir, pues somos pocas personas, es más fácil mantener la unidad y mantener la paz. Pero bueno, incluso con pocas personas, pues muchas veces no es el caso, ¿eh? Incluso pues entre una docena de personas puede haber mucho conflicto. Bueno, dice Pablo, no, estamos solícitos en guardar la unidad, o sea, es importante la unidad. Dice, somos, guardando el vínculo de la paz, dice, la meta es que seamos un cuerpo, o sea, la iglesia que sea un cuerpo con muchos miembros, esto lo vemos en otra parte de la Biblia, ¿no? La idea de, quizás uno es la mano, otro es el pie, otro es la cabeza, lo que sea, pero todos somos un cuerpo trabajando juntos. Dice, un cuerpo, un espíritu, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la misma persona guiándonos. Un cuerpo, un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa esperanza es el Evangelio, ¿no? La esperanza del perdón de pecados y la esperanza del cielo. ¿Bien? Todos nosotros vinimos a la iglesia por exactamente la misma razón. Porque todos nosotros éramos pecadores, bueno, somos pecadores, y vinimos con la esperanza de ser salvos y ser y un día pues estar con Dios en el cielo, ¿no? O sea, es la misma cosa lo que nos une. El Evangelio es lo que nos trae juntos. ¿Bien? No es que uno viene a la iglesia, o no debería ser, que uno viene a la iglesia pues porque quiere conocer amigos, otro viene a la iglesia pues porque está aburrido el domingo y no sabe qué hacer, o sea, la idea es, la iglesia, lo que nos trae a la iglesia, lo que nos une es la misma cosa, es el Evangelio. ¿Bien? Deberíamos estar en la iglesia, pues, porque fuimos salvos o estamos buscando la salvación y estamos buscando el crecimiento en Dios. ¿Bien? Tenemos la misma meta, por lo tanto, la unidad es posible, ¿no? Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. ¿Bien? O sea, todo esto lo tenemos, estas son las cosas que tenemos en común, ¿no? Un líder, o sea, venimos aquí sirviendo al mismo Dios. No somos un grupo ecuménico donde cualquiera puede tener su propia fe, en su propia idea, o sea, hay cosas en la Biblia que no están tan claras y hay diferencias de opinión y se puede estar, desde luego, en una misma iglesia con diferentes de opinión en cuanto a ciertas cosas, pero servimos a un Dios, o sea, tenemos una misma Biblia y un mismo Dios al que seguimos, ¿no? Tenemos más que tenemos que estar de acuerdo que estar en desacuerdo. Un Señor, una fe, pues esta misma fe, la idea es quién es Dios, ¿no? Tenemos esta idea de estar buscando a Dios y buscando quién es y qué es lo que hizo el Señor Jesús. A ver, es la misma fe, ¿no? No hay un montón de fes distintas bajo nuestra iglesia. Así no funciona, ¿no? Otra vez, no somos un grupo ecuménico que nos unimos con una meta de ser un grupo más grande, ¿no? Somos, o sea, gente pues, que seriamente piensa lo mismo. Estamos buscando lo mismo, por lo menos. Un bautismo, ¿bien? El bautismo es la identificación con Cristo, ¿no? Es decir, yo me comprometo al 100%. El bautismo, pues, simplemente representa, yo no estoy aquí únicamente, pues, como visitante, como visita, o yo soy parte, ¿no? De la iglesia. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Otra vez, servimos al mismo Dios y este mismo Dios obviamente está por encima de todos. ¿Bien? Él es el líder. Nosotros, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, bueno, eso habla un poco de la Trinidad ahí, ¿no? El Dios el Padre está encima de todos. Jesucristo actuó por todos, ¿no? Jesús vino a salvar al mundo, a cada persona, y ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Dentro de los cristianos. Hemos estado cantando un poco de la Trinidad esta mañana y lo vemos aquí reflejado también, ¿no? Esta idea de servimos todos al mismo Dios trino. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora,
la iglesia no está compuesta de un montón de clones, ¿no es así? O sea, todos somos distintos. Y ahora vamos a hablar de esa idea de las distinciones. Sería muy fácil, quizás, ser unidos si todos fuésemos iguales, ¿no? Si todos pensaran igual, si todos tuviesen los mismos intereses, los mismos gustos, todos nos encantaran, todos tuviésemos la misma canción favorita, todo igual, pues sería muy fácil ser unidos, pero no somos así. La iglesia no es así, ¿no? La iglesia es compuesta por mucha diversidad, y así es. Eso es sano y así es como debería ser. ¿Por qué? Bueno, eso fue el diseño de Dios de la iglesia, ¿no? Dios no buscó un montón de clones para unirse, sino, dice, a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este don, ahora lo vais a explicar un poquito más, ¿no? Pero la idea, me adelanto un poco, es que cada uno recibió su don o sus dones, y estos son sus formas de servir, ¿no? Sus formas de aportar a la iglesia. Y cada uno es distinto. Ninguno de nosotros somos iguales a los demás. Dice, por lo cual dice, aquí cita del Salmo, no lo apunté y no me acuerdo ahora qué Salmo, pero este está citado del libro de los Salmos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, esto está hablando del Mesías, subió a lo alto y llevando la cautividad, y llevando cautiva la cautividad, esto es referencia a que Jesús ganó sobre la muerte, ¿no? El problema fundamental de la humanidad es la muerte, separación de Dios, y Jesús ganó, ¿no? Llevó la cautividad cautivo, venció la muerte. Dice, y dio dones a los hombres. Otra vez, esto es como modificación de un versículo en los Salmos. Porque lo dice, bueno, y esto de que subió, cuando subió Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es referencia a la crucifixión de Dios, cuando Jesús murió. Y la Biblia dice, y no nos explica en mucho detalle cómo es, ¿no? Pero la Biblia habla de que Dios fue al Seol, que es un lugar metafórico para los judíos, ¿no? Pero la idea es, descendió debajo de la tierra, no es literalmente, no es un sitio literalmente bajo la tierra, ¿no? Pero la idea es, descendió al lugar de los muertos, porque murió al 100% Jesús, ¿no? Y resucitó del lugar más bajo hasta el cielo. Es un poco metafórico, pero a eso está refiriendo esto, ¿no? Y dentro del pensamiento judío, pues la muerte era visto como bajo la tierra, y bueno, se puede relacionar eso con la idea de las tumbas, ¿no? Que se mete la tumba bajo la tierra. La idea de la muerte, pues Jesús murió del todo y ascendió de la muerte hasta el cielo. Bueno, dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, la idea siendo la forma en que Jesús conquistó la muerte. Bien, Jesús no vino a la tierra y ascendió, o sea, Jesús pasó por la muerte, igual que toda persona pasa por la muerte. Bien, o sea, murió al 100% y resucitó, venció a la muerte, es la idea. Jesús no es que se escapó de la muerte, ¿bien? Sino que murió y resucitó. Demostró que Dios es más fuerte que la muerte. ¿Bien? Otra vez, el problema fundamental de la humanidad, el problema que introdujeron Adán y Eva a la tierra es la muerte. ¿Bien? Y Jesús pasó por la muerte, ¿bien? No por accidente, sino por intención, y resucitó demostrando victoria sobre la muerte. Dice, él mismo, el que hizo esto, constituyó a unos, y aquí es donde habla de los cristianos, constituyó a unos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, ¿bien? Los apóstoles, y se habla mucho hay grupos pues que utilizan el término apóstol, ¿no? Y se llaman el apóstol tal, Pepe, el apóstol de este o el otro. ¿Ven? Al final es un título y ya está. Lo que quieras decir con ese título, pues ahí es donde te metes
te puedes meter en problemas o no, pero apóstol significa simplemente enviado. Cuando aparece en la Biblia se refiere a los 12 apóstoles que fueron enviados pues, a predicar a otras partes del mundo, que es lo más parecido casi sería pues, la idea de un misionero, bien, un misionero pues, enviado por algún sitio a otro sitio a predicar el Evangelio. Esos fueron los 12 apóstoles, ¿no? Él constituyó algunos apóstoles y alguno pues, puede decir que hoy en día existen apóstoles o existen misioneros, o los llames como quieras. La idea es gente enviada para predicar el Evangelio. Los apóstoles, a otros dice profetas, profeta, palabra también un poco misteriosa, también se usan profetas en diferentes iglesias y cosas así. Profeta en la Biblia simplemente significa predicador, ¿vale? A los profetas del Antiguo Testamento se asocia más con la idea de profecía, pero eso era un 1% de su ministerio. La mayoría del ministerio de un profeta pues era predicar la Biblia, ya está, explicar la Biblia. Los profetas, que serían pues los predicadores, a otros dice evangelistas. Bien, hay personas especialmente cualificadas o preparadas para Dios para la tarea de evangelismo. No significa que no somos todos evangelistas, ¿no? Todos estamos bajo la gran comisión con la meta de esparcir el Evangelio, pero algunos pues especialmente cualificados y preparados para el rol de evangelismo. ¿Bien? Evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, bueno, pastores que son líderes de iglesias locales. Bien, yo soy el pastor de esta iglesia, cada iglesia tiene su pastor o su grupo de pastores. Bien, la idea es gente que discipula a una iglesia o lidera, sirve en una iglesia. Pastores, maestros, muchas veces van combinados esos roles, pero la idea del maestro es el que enseña la Biblia. ¿Bien? Puede ser en una clase de escuela dominical, puede ser en la predicación, puede ser uno a uno en discipulado. Bien, la idea es uno que enseña la Biblia. Vale, bueno, se hablan de estos pues 5 roles que no son 5 roles completamente distinguidos el uno del otro. Bien, muchas veces se combinan, pero son diferentes roles pues que desde luego Dios preparó a gente, y estas son personas pues cuyas vidas están dedicadas al ministerio, por decirlo así. Bien, que viven principalmente como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. Bien, no todos son una de estas 5. Bien, alguno intentaría decir que sí, ¿no? No todos son llamados por Dios de ser pastor, o de ser evangelista, o de ser maestro, lo que sea. Pero estas son 5 categorías muy claras y distinguibles del ministerio. Y yo sí que creo que todo creyente tiene hasta cierto punto dones en alguna de estas áreas. ¿Bien? No es, o sea, esto es cualquier cristiano. No es que tiene que ser el único pastor titulado de una iglesia o algo así, pero tiene dones de pastorado, tiene dones de evangelismo o dones de enseñar, porque todos nosotros deberíamos estar involucrados en lo que es el ministerio de la iglesia, ¿bien? Unidos en la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia pues es el dar el evangelio y hacer discípulos en la tierra. ¿Bien? Esa es la idea del evangelismo y el discipulado juntos, para la gloria de Dios. Bueno, Dios dice, constituyó a estos 5 roles, dice, a fin de perfeccionar es santificar. Bien, la idea es llevar a completar. Bien, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Fíjate, no es para perfeccionar a los santos, para ser perfectos, para ser santos. Bien, en este, pues, hoy dijiste que es el día de San Antonio. Aquí se utiliza mucho la idea de los santos, bien, en la Iglesia Católica y eso. La idea de la Iglesia no es preparar un montón de personas perfectas, aunque eso sí que es lo que hace Dios a través de la santificación, ¿no? Pero la idea de la Iglesia es preparar a personas para servicio, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En una iglesia, el rol de la iglesia pues es discipular a personas que sean capacitadas para cumplir la gran comisión.
Bien, o sea, tengan la capacidad de servir en la obra de la Gran Comisión. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia, en la Biblia, hay un montón de veces que se le compara a un edificio, ¿no? Un edificio cuya cabeza del ángulo, la piedra principal, es el Señor Jesús. Se podría decir, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que estamos en una escuela de carpintería, una escuela de preparar a gente para trabajar, ¿no? En la iglesia, nuestra meta es preparar personas que puedan construir la iglesia. ¿Y cómo se construye la iglesia? Pues se construye la iglesia pues, trayendo gente a la iglesia, trayendo inconversos a la iglesia y discipulando a los que están en la iglesia, ¿no? Edificando la iglesia. Eso es la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es edificar la iglesia. ¿Bien? Eso es un ciclo. ¿Bien? Y la meta, o sea, edificar la iglesia no es únicamente pues, este grupo, ¿no? Es la idea también de plantar nuevas iglesias y plantar otras nuevas obras en otras partes. ¿Bien? Ahí entra la idea de misiones y apoyar a otros ministerios. ¿Vale? Pero muy sencilla cosa, estamos hablando de la unidad de misión, unidad de propósito. Pues el propósito de la iglesia es eso, es edificar la iglesia, tanto en número como en calidad espiritual, ¿no? en profundidad espiritual. Y eso es el rol de, no los pastores, y ya está, ¿no? Eso es el rol de cada hermano. Cada uno de nosotros siendo preparados para la edificación de otros. Dice, ¿cuál es la meta? ¿Bien? El propósito, o sea, ¿a qué estamos intentando llegar? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La idea del conocimiento de Dios pues está muy conectada al Proverbios que estamos viendo en los miércoles, ¿no? La idea de conocer a Dios, ser hechos santos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Bien? Lo que hace la iglesia es convertir pecadores en imágenes de Cristo. Lo hace la iglesia, lo hace, pues, se podría decir el Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no? Pero la meta en la iglesia es que se conviertan las personas de pecadores en imágenes de Cristo. ¿Bien? Gente que viva como el Señor Jesús. Igual que un hospital, la meta es que entren enfermos y salgan curados, por simplificarlo un poco, ¿no? Pues la idea es que entren pecadores a la iglesia y se conviertan en santos. Se conviertan en ejemplos como el Señor Jesucristo. Eso es nuestra meta como iglesia, ¿bien? Queremos la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos cumplir con la función o el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia es crear la imagen de Cristo. ¿Bien? Crear personas con la imagen de Cristo. Bien. 13 versículos hemos visto, ¿no? Para llegar a esta meta, a lo que es la función de la iglesia. ¿Bien? Pero visteis como el principio de todo, o sea, el requisito para que la iglesia cumpla su función es la idea de la unidad, es obvio, ¿no? No podemos, igual que un equipo tiene que estar junto para ganar su meta, para hacer su meta, pues la iglesia tiene que estar junta para discipular y para preparar personas como la imagen de Cristo, ¿bien? Y es realmente así de sencillo, ¿bien? Porque viene alguien a la iglesia, una visita o una persona nueva o alguien que haya estado en la iglesia mucho tiempo, no importa, ¿no? Pero viene alguien a la iglesia y ve divisiones, ve a hermanos que no se aman el uno al otro y, o sea, no va a poder esa persona crecer, o sea, no va a poder o está siendo obstaculizado para crecer. La iglesia, la idea es no que seamos todos ejemplos perfectos de Cristo, sino que siendo pecadores
podamos amarnos, ¿no? Que podamos esforzarnos por la unidad. O sea, a la iglesia no vienen los inconversos para imitar a los que están en la iglesia. Bien, eso no es la meta y no es realista y nunca será, porque no somos ejemplos. Bien, la idea es, como pecadores, nos esforzamos para amar y ayudarnos entre pecadores para que vayamos creciendo hacia esa meta que es el Señor Jesucristo. ¿Bien? Y la Biblia dice, no vamos a ser perfectos hasta el día que se complete la salvación en nosotros. ¿Bien? Y eso es pues, cuando lleguemos al cielo y estemos en presencia de Dios. Ninguno aquí en este edificio, ninguno que esté viviendo, ha llegado al final del camino todavía. No hemos llegado a ser como Cristo todavía. Estamos en camino, ¿bien? Y si llevas 20 años en el Señor, 20 años creciendo, pues se debería notar una diferencia grande a lo que eras al principio, ¿no? Y si no se nota diferencia, pues algo anda muy mal, algo anda seriamente mal, ¿no? Porque deberíamos estar avanzando, deberíamos estar progresando hacia esa meta. Pero hay que tener claro lo que es la meta, ¿no? La meta es una iglesia unida, donde todos los miembros sirven. Mi meta no es tener el culto perfecto para que todos salgan de aquí edificados, ¿no? Mi meta es que esta iglesia sea compuesta por miembros que se sirven entre uno y el otro, para que tanto nosotros como los pecadores que conocemos fuera de la iglesia lleguemos a ser como Cristo. Bien, que nos ayudemos a nosotros y que traigamos a más personas inconversas a la iglesia. Eso es la meta, eso es la idea de la iglesia. Por lo tanto, tantas veces ocurre, ¿no? Y yo no tengo ningún ejemplo en particular en mente, ¿no? Pero tantas veces ocurre que tal persona en la iglesia, pues comete un pecado o hace una cosa y ofende a otra persona, y si no se trata bien, pues al final incluso a veces se dividen iglesias por cosas así tontas, cosas de pecados que en vez de amarse entre pecadores y buscar la unidad, pues causan roturas y causan divisiones dentro de la iglesia, y la iglesia termina siendo un sitio que no cumple con su misión. Bien. Entre nosotros, cuando vengamos a la iglesia y cuando vivamos como cristianos durante la semana, tener siempre en mente que estamos buscando la unidad en Cristo. La unidad es posible porque servimos a un mismo Dios, ¿no? Tenemos una misma fe, tenemos la misma esperanza de salvación, ¿no? Y porque somos lo suficientemente humildes de decir, yo traigo tantos problemas a la iglesia como los demás. Yo soy pecador y otros tienen que tener paciencia conmigo, igual que tengo que tener yo paciencia con los demás. Bien. Esa actitud de humildad y esa idea de buscar la unidad es lo que necesitamos como iglesia. Bien. La unidad en la iglesia, eso es lo más importante para la iglesia. Bien, ahí lo vamos a dejar. Si hay alguna pregunta, comentario, cosa que añadir, coméntamelo. Si no, pues vamos a orar y terminar ahí el culto. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este pasaje, gracias por realmente pues el manual de instrucciones tan claro que tenemos de cómo hacer la iglesia. Pido, Señor, que me ayudes a mí y que ayudes a cada uno de mis hermanos a vivir en humildad, a vivir en amor entre los unos y los otros, buscando la unidad y buscando cumplir la función y la meta de la iglesia juntos. Damos tantas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pido que continúes la obra de transformación en nuestros corazones y ayúdanos a ser efectivos en la meta del crecimiento de la iglesia. Damos tantas gracias por todo. Pido que bendigas a cada hermano esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.